pasado 8 de abril, ESK denunció a Osakidetza por vulneración de derechos fundamentales. Desde que se inició esta crisis hace más de un mes, tanto Osakidetza como el departamento que dirige la señora Murga han realizado una gestión del suministro de equipos de protección individual caótica. Obligan a la plantilla a reutilizar equipos que están pensados para un solo uso. Obligan a la plantilla a usar mascarillas durante más de una semana. Obligan a la plantilla a reincorporarse a sus puestos de trabajo tras una infección y tras superar síntomas como tos o fiebre, pero sin un test que confirme su negatividad. Modifican los protocolos de atención sanitaria no en base a las evidencias científicas, sino en base al desabastecimiento de las EPIs. EPIs que la consejera Tapia no duda en ofertar a Confebax. Discriminan al personal que trabaja en Osakidetza en función de sus diferentes categorías, no suministrando los EPIs adecuados al personal celador, personal auxiliar de enfermería o personal técnico de rayos, por ejemplo. Obligan a la plantilla no asistencial, no sanitaria, a realizar cribado y screening en los centros de salud, obviando que esta es una tarea de personal sanitario. Por todo esto, ESK ha presentado una demanda de tutela de derechos fundamentales, concretamente el derecho a la vida y a la salud. ESK exige a la consejera, señora Murga, que garantice el suministro para toda la plantilla que trabaja en Osakidetza, así como para el personal de sus contratas, léase personal de limpieza o léase personal de la red de transporte sanitario. ESK exige a Osakidetza que cumpla los criterios de la OMS y realice test generalizados a toda la plantilla sociosanitaria, no solo al personal que trabaja en Osakidetza, sino también personal que trabaja en nuestras residencias de ancianos, servicio de atención domiciliaria, etc.